¿Qué pasaría si la forma en que ha mantenido relaciones íntimas toda su vida fuera precisamente la razón por la que perdió la intimidad en la vejez? Permítame contarle sobre Carlos. Tenía 72 años, era amable, jubilado y recientemente divorciado. Conoció a alguien especial e intentó ser íntimo nuevamente después de años de silencio, pero su cuerpo no cooperó. Entró en pánico. Ella se alejó y él nunca volvió a intentarlo. No porque no quisiera, sino porque pensó que estaba roto. Soy el doctor Martínez, urólogo y especialista en salud masculina. Durante más de 30 años he ayudado a miles de hombres en sus 60, 70 años y más allá a recuperar su confianza, restaurar la intimidad y proteger su salud de maneras que nunca creyeron posibles. La mayoría de los hombres creen que su vida sexual termina naturalmente con la edad, pero la verdad es que no. Lo que realmente los frena es lo que nunca les enseñaron. Hoy voy a revelar 5 poderosos secretos sobre la intimidad que los hombres mayores desearían haber conocido antes y el precio real que pagaron por no saberlo. Antes de continuar, si encuentra útil este tipo de consejos de salud honestos y transformadores, asegúrese de suscribirse y activar la campana para no perderse ningún otro mensaje hecho especialmente para hombres como usted. Y si esto le habla directamente, escriba un 1 en los comentarios para hacerme saber que está aquí. De lo contrario, escriba 0. Realmente quiero mejorar y servirle mejor. Ahora, comencemos con la primera verdad, porque esta es la que silenciosamente rompe más corazones y confianzas que cualquier otra. El mito de que la intimidad después de los 60 años todavía debe ser espontánea. Secreto 1. Ya no puede confiar en la espontaneidad. Y eso no es una debilidad, es sabiduría. Cuando era más joven, la intimidad podía suceder en cualquier lugar, en cualquier momento. No necesitaba pensarlo 2 veces. Su deseo coincidía con su capacidad y todo simplemente funcionaba. Había cierto orgullo en estar listo bajo demanda y no necesitar hablar, planificar o prepararse. Para la mayoría de los hombres, esa espontaneidad era parte de lo que hacía emocionante la intimidad. Pero aquí está la verdad que nadie le dice. Después de los 60 las reglas cambian, y aferrarse a la creencia de que todavía debería poder rendir cuando el momento sea adecuado no solo es poco realista, es peligroso. Lo he visto una y otra vez. Hombres que entran a mi consultorio con la cabeza agachada, evitando el contacto visual. No están enfermos, no están heridos, pero están emocionalmente destrozados, psicológicamente, debido a un momento fallido a puertas cerradas. Intentaron ser íntimos con su pareja, pero su cuerpo no cooperó, y en lugar de entender lo que sucedió, se culparon a sí mismos. Se sintieron débiles, avergonzados, humillados. Algunos evitaron el sexo por completo después de eso. Otros fingieron que nunca sucedió y sufrieron en silencio. Pero la mayoría nunca pidió ayuda. Un hombre que nunca olvidaré se llamaba Gerardo. Tenía 69 años, estaba saludable, todavía activo, y recientemente había comenzado a ver a alguien después de años de estar solo. Las cosas iban bien hasta una noche cuando la intimidad se volvió física. No se había preparado. Pensó que todo vendría naturalmente como siempre había sido. Pero cuando no fue así, cuando su cuerpo le falló, entró en pánico. Se alejó, puso una excusa y nunca más la llamó. No porque no le importara, sino porque estaba humillado. Me dijo más tarde, sentí que perdí una parte de mi hombría esa noche. Este es el precio que muchos hombres mayores pagan cuando no entienden la realidad del envejecimiento y la intimidad. No es solo una noche decepcionante, es un golpe a su identidad, su confianza, su bienestar emocional, y para algunos hombres se convierte en el comienzo del aislamiento. Dejan de intentarlo, se alejan de sus parejas, pierden la conexión no solo físicamente, sino emocionalmente.
Y a medida que esa distancia emocional crece, también lo hace la soledad, el resentimiento y la creencia de que tal vez sus mejores años han quedado atrás. Pero aquí está la verdad que necesito que escuche. Perder la espontaneidad no es lo mismo que perder la intimidad. Lo que funcionaba a los 30 años estaba construido sobre la biología. Lo que funciona a los 60, 70 u 80 debe construirse sobre la intención, la comunicación y la preparación. Eso no es debilidad, eso es sabiduría, es madurez y en muchos sentidos crea un tipo de conexión más profunda y significativa. Planificar la intimidad no mata la magia, la protege. Le dice a su cuerpo, a su pareja y a su corazón que esto importa. Le da tiempo para apoyar su flujo sanguíneo, reducir el estrés, evitar medicamentos que interfieren y crear el ambiente emocional adecuado. Más importante aún, quita la presión. Cuando deja de esperar que su cuerpo responda a la ocasión como lo hacía antes, comienza a encontrar paz y placer en el proceso, no solo en el rendimiento. Pero ignorar esta verdad conlleva riesgos graves. No estoy hablando solo de desilusión emocional. Estoy hablando de hombres que han sufrido ataques cardíacos, derrames cerebrales o caídas repentinas de la presión arterial porque intentaron forzar sus cuerpos demasiado rápido, sin preparación. La intimidad, como cualquier actividad física, exige respeto. Si ignora eso, si trata el sexo después de los 60 como el sexo en sus 20, puede estar apostando con más que solo su ego. Podría estar apostando con su vida. He aconsejado a viudas que perdieron a sus esposos durante la intimidad, porque los hombres eran demasiado orgullosos para admitir que necesitaban reducir la velocidad. He hablado con hombres que terminaron en urgencias porque mezclaron medicamentos para la presión arterial con pastillas de mejora sin consultar a un médico. He visto a demasiados hombres pagar el precio máximo porque nadie les advirtió que el envejecimiento cambia el juego y deben jugarlo de manera diferente. Pero la buena noticia es esta. Una vez que comprende que la intimidad en la vida posterior requiere un enfoque diferente, todo comienza a cambiar. La comunicación se profundiza, la ansiedad desaparece, la satisfacción regresa y, lo más importante, recupera su papel. No como el hombre que era a los 30, sino como el hombre más sabio y más equilibrado que es ahora. Entonces, si se ha sentido desconectado, frustrado o avergonzado, sepa esto. No es el final, es un nuevo comienzo. Si está dispuesto a dejar ir expectativas anticuadas y adoptar un enfoque más inteligente, más seguro y más poderoso para la intimidad. Ahora, eso nos lleva a algo aún más urgente, porque mientras la mayoría de los hombres se centran en lo que está sucediendo en el dormitorio, están ignorando lo que su rendimiento está tratando de decirles sobre su corazón. Y si pierde esa señal, podría costarle todo. Secreto 2. Las erecciones son una ventana a la salud de su corazón. Permítame ser honesto con usted. Si tiene más de 60 años y ha notado cambios en su capacidad para obtener o mantener una erección, debería estar preocupado, no solo por lo que significa para su vida sexual, sino por lo que podría significar para su corazón. Demasiados hombres ven la disfunción eréctil como un simple problema de dormitorio, un inconveniente vergonzoso, algo sobre lo que bromear o ignorar silenciosamente. Pero lo que no saben, lo que nunca les dijeron, es que la erección de un hombre es más que una simple respuesta sexual. Es un evento cardiovascular, uno de los indicadores más sensibles del flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Y cuando ese flujo sanguíneo se ralentiza, algo mucho más profundo está saliendo mal. Recuerdo a un paciente, Daniel. Tenía 67 años, estaba casado, todavía trabajaba a tiempo parcial, se mantenía activo. Vino a verme porque estaba teniendo problemas en el dormitorio. Nada importante, solo no era exactamente lo mismo que antes. Probablemente solo sea la edad, ¿verdad, Doc? Dijo con una risa.
Pero yo no me reí, le hice preguntas, hice algunas pruebas y algo no me pareció bien. Ordené un examen cardíaco completo. 3 semanas después, Daniel estaba en cirugía por una obstrucción del 90% en su arteria descendente anterior izquierda, la que llaman la viuda. Esa noche me llamó desde su cama de hospital. Dijo, vine, pensando que tenía un problema sexual. Resulta que tenía una bomba de tiempo en mi pecho. Lo que la mayoría de los hombres no se dan cuenta es que las arterias del pene son más pequeñas que las del corazón. Eso significa que se obstruirán o estrecharán más rápido. Si la sangre no puede fluir allí, es una señal de alerta de que sus arterias más grandes, especialmente las que alimentan su corazón y cerebro, pueden estar ya comprometidas. La disfunción eréctil es a menudo el primer signo de enfermedad cardiovascular. Es la forma silenciosa en que su cuerpo le suplica ayuda. El costo de ignorar esa señal es mortal. He visto a hombres descartarla, comprar pastillas de venta libre o culpar al estrés o la edad. Mientras tanto, están caminando con presión arterial peligrosamente alta, arterias obstruidas o diabetes no diagnosticada. No se dan cuenta hasta que es demasiado tarde, hasta que un derrame cerebral los paraliza, hasta que un ataque cardíaco los golpea durante el sueño, hasta que el daño es permanente y no se detiene solo con el peligro físico. El costo emocional es igualmente devastador. Cuando un hombre siente que está perdiendo el control de su cuerpo, disminuye su confianza, su autoimagen, incluso su voluntad de conectarse. Puede alejarse de su pareja, puede dejar de buscar intimidad por miedo, y lentamente puede comenzar a sentirse invisible, como si sus mejores años hubieran pasado. Pero aquí está la verdad. No tiene que ser así. Tiene más control del que cree. Si trata su erección como una señal en lugar de una vergüenza, puede detectar problemas temprano. Puede hacer cambios poderosos, que no solo mejoran su vida sexual, sino que prolongan su vida. Una erección débil puede ser la forma en que su cuerpo le susurra, necesito ayuda. La tragedia es que muchos hombres esperan hasta que ese susurro se convierte en un grito. Por eso insto a cada hombre que trato, si algo cambia en su capacidad para rendir, no lo oculte, no lo ignore, no se avergüence. Sea inteligente, sea proactivo, hágase revisar el corazón, haga las pruebas, tenga la conversación, porque una visita incómoda al médico hoy podría significar 10 años más saludables con su cónyuge, su familia y su vida. Esto no se trata de vergüenza, se trata de supervivencia. Y la buena noticia es que, una vez que trata la causa raíz, ya sea el flujo sanguíneo, el desequilibrio hormonal o el estrés, las cosas a menudo mejoran. He tenido hombres de 70 años diciéndome que se sienten como si tuvieran 45 años nuevamente. No por magia, sino porque escucharon a su cuerpo y actuaron antes de que fuera demasiado tarde. Pero ahora quiero contarle algo aún más personal. Porque mientras el corazón afecta al cuerpo, hay otra capa de la que nadie habla, una capa que vive en sus emociones, su memoria, su sentido del tacto. Es la parte de la intimidad que nunca se enseña en la facultad de medicina, pero a menudo es la más sanadora. Y sin ella, el sexo se vuelve vacío, desconectado e incluso doloroso. Secreto 3. El sexo no es solo físico. Es medicina emocional. Quiero que piense en un momento en el que se sintió profundamente conectado con alguien. No solo físicamente, sino emocionalmente. Cuando su toque lo hizo sentir visto, comprendido, vivo. Para muchos hombres, esos momentos son raros y aún más raros a medida que envejecemos. Pero la verdad es que la intimidad después de los 60 no se trata solo de su cuerpo. Se trata de su corazón, su mente, su espíritu, y cuando esa conexión emocional desaparece, el costo es mucho mayor que solo una falta de placer. Me he sentado frente a hombres de 70 años, hombres fuertes que dirigieron empresas, criaron familias,
construyeron legados, pero sus voces temblaban cuando decían, no, me he sentido cercano a nadie en años, no solo sexualmente. Emocionalmente, no estaban hambrientos de sexo, estaban hambrientos de cercanía, de calor humano, de alguien que les tocara la mano y lo dijera en serio. Ese anhelo, cuando se deja insatisfecho, erosiona lentamente la salud mental y física de un hombre de maneras que la mayoría de los médicos nunca mencionan. Un paciente, Martín, de 74 años, vino a verme no porque estuviera luchando físicamente, sino porque se sentía entumecido. Su esposa había fallecido 5 años antes. Desde entonces se había mantenido para sí mismo, convencido de que la intimidad ya no pertenecía a su vida. Me dijo, ¿cuál es el punto a esta edad? Pero podía verlo en sus ojos. Extrañaba la conexión, la risa, el tacto, y con el tiempo, esa distancia emocional se había convertido en depresión, insomnio y una presión arterial creciente que ningún medicamento parecía ayudar. Lo que Martín no sabía, y lo que la mayoría de los hombres mayores nunca escuchan, es que la intimidad es una forma de medicina emocional. El afecto físico, ya sea con una pareja o a través del autocontacto, libera oxitocina, dopamina y serotonina. Estos no son solo químicos que se sienten bien. Regulan su estado de ánimo, reducen el estrés, mejoran el sueño, apoyan la función inmunológica y reducen su riesgo de enfermedad cardíaca. En resumen, cuando pierde la intimidad, pierde una parte poderosa de su salud y, sin embargo, muchos hombres la alejan. Se convencen de que la conexión es para los jóvenes, que expresar necesidad es debilidad, que la vulnerabilidad es algo que ocultar. Así que en lugar de tender la mano, se cierran, evitan la cercanía física incluso cuando se ofrece. Suprimen sus sentimientos, se callan. Pero aquí está lo que ese silencio les cuesta: mayor riesgo de depresión, niveles más altos de cortisol, respuesta inmune más débil, presión arterial elevada y en muchos casos una disminución temprana de la función cerebral debido al aislamiento emocional crónico. Sí, he visto a hombres envejecer 10 años en la mitad del tiempo simplemente porque no tenían a nadie a quien abrazar, nadie con quien hablar por la noche, nadie con quien compartir su cuerpo o su alma. Vivieron lo suficiente para sobrevivir, pero no lo suficientemente bien para sentirse vivos. Y esto no se trata solo de estar en una relación. Algunos hombres están en matrimonios, pero no se han conectado verdaderamente con su cónyuge en décadas. Otros viven solos, pero tienen ricas vidas emocionales a través de la amistad, la conversación y la autoaceptación. El punto es que la intimidad emocional es tan esencial como la salud física. Sin ella, está funcionando con el tanque vacío. Ahora, quiero decir algo que puede ser difícil de escuchar. Si se ha sentido desconectado, si ha perdido interés en el contacto, si se ha dicho a sí mismo que el afecto ya no importa, puede estar deslizándose lentamente hacia la inanición emocional y le está costando mucho más de lo que se da cuenta. Pero no es demasiado tarde. Buscar una conexión, incluso si se siente extraño o aterrador, es una de las decisiones de salud más poderosas que puede tomar en sus últimos años, ya sea a través de una conversación abierta con su cónyuge, permitiéndose sentir durante momentos de contacto o simplemente reconociendo su necesidad de cercanía. Comienza con un acto de valentía, una decisión de dejar de sobrevivir y comenzar a vivir nuevamente. Y si se está preguntando si ese tipo de conexión todavía puede brindarle placer, paz y vitalidad después de todos estos años, permítame decirle por experiencia que absolutamente puede. De hecho, la intimidad más significativa a menudo viene después de que la juventud ha pasado. Cuando las máscaras caen y lo que queda es amor humano real y vulnerable. Pero hay un obstáculo que continúa robando a los hombres
esa alegría silenciosa y constantemente. No es el envejecimiento, no es la enfermedad, es algo que llevamos en nuestro bolsillo, algo que vemos cuando nadie está mirando y está recableando su cerebro, sus expectativas y su capacidad para sentir. Secreto 4. La pornografía y las expectativas poco realistas están matando silenciosamente la confianza de los hombres mayores. Hay algo de lo que pocos hombres hablan, pero que casi todos experimentan. Es a lo que recurren cuando están solos, curiosos o simplemente tratando de sentir algo de nuevo. Es rápido, es privado y es fácil. Estoy hablando de la pornografía. Y aunque puede parecer inofensiva, especialmente en la vejez, es uno de los destructores silenciosos más poderosos de la confianza masculina y la intimidad que he visto. En mis 30 años de trabajar con hombres, he sido testigo de un patrón desgarrador. A medida que los cambios físicos comienzan a mostrarse, excitación más lenta, tiempo de recuperación más largo, problemas ocasionales de rendimiento, muchos hombres se retiran silenciosamente a la fantasía. Dejan de intentarlo con sus parejas, dejan de pedir afecto, en cambio, se sientan solos frente a una pantalla, convenciéndose de que es normal, incluso necesario, pero lo que no se dan cuenta es que lo que están viendo está remodelando cómo piensan, cómo se sienten y qué esperan de sí mismos y de los demás. Recuerdo a un hombre llamado Roberto. Tenía 71 años, jubilado de la Marina, orgulloso, fuerte, pero algo había cambiado. Me dijo que no había tocado a su esposa en casi 4 años. Dijo que simplemente se distanciaron, pero la verdad salió lentamente. Roberto había desarrollado el hábito de ver contenido para adultos casi a diario. Lo que comenzó como un escape ocasional se convirtió en un reemplazo de la intimidad real. Y con el tiempo comenzó a comparar lo que veía en la pantalla con lo que experimentaba en casa. El cuerpo de su esposa, su ritmo, sus sonidos, ya no lo excitaban. Se aburrió, luego se resintió, luego guardó silencio. Eventualmente, ella dejó de buscarlo por completo. Este es el costo silencioso de la pornografía a una edad avanzada. No es solo lo que ve, es lo que deja de sentir. Su cerebro se acostumbra a la estimulación artificial, cuerpos poco realistas, novedad sin fin, sin emoción, sin imperfección, y pronto la realidad simplemente no está a la altura. Esa conexión humana imperfecta y cálida que una vez atesoró, comienza a sentirse aburrida, incluso irritante. Su cuerpo sigue. Las vías de dopamina comienzan a cambiar. Se vuelve más difícil excitarse solo con el tacto. Algunos hombres descubren que no pueden llegar al clímax sin una pantalla frente a ellos. Otros informan orgasmo retardado, disfunción eréctil o pérdida de interés por completo. Y quizás lo más dañino de todo es lo que sucede en el interior, la erosión silenciosa de la confianza, la conexión y la autoestima. Porque no importa cuánto vea, todavía se queda con ese espacio vacío. Después, ese momento tranquilo donde se pregunta por qué no se siente satisfecho, donde se pregunta ¿qué me pasa? Comienza a pensar que ha cambiado, que tal vez es solo la edad. Pero en el fondo, sabe que no es la edad. Es el hecho de que ha estado alimentando su cerebro con algo falso durante tanto tiempo que ha olvidado cómo responder a lo que es real. Y eso es aterrador. He visto matrimonios desmoronarse, no por infidelidad o enfermedad, sino por años de desconexión digital. He visto a hombres distanciarse de sus propios cuerpos, ya no confiando en sí mismos para estar presentes sin estimulación. He visto a hombres caer en espiral en la culpa, la vergüenza y el secreto, pensando que están solos, pensando que nadie más lucha como ellos, pero no está solo. Y hay un camino de regreso. Comienza con entender que lo que consume, especialmente en aislamiento, no solo afecta su excitación, recablea sus expectativas. Le enseña a su mente a exigir novedad constante, excitación sin fricción y cero esfuerzo emocional.
Pero la intimidad real no es ninguna de esas cosas. La intimidad real es paciente, es desordenada, es emocional, está basada en la confianza, la conversación y la presencia. Y sí, puede sentirse más lenta que la gratificación instantánea de un video, pero es más profunda, más duradera, más humana y mucho más satisfactoria. Dejar la pornografía, especialmente si ha sido un hábito durante años, no es fácil. Requiere honestidad, apoyo y, a veces, orientación profesional. Pero lo que le espera al otro lado vale la pena. Una renovada sensación de sí mismo, un vínculo más profundo con su pareja, un retorno a la excitación natural que no lo deja vacío después, y quizás lo más importante, una confianza recuperada. El tipo que no está ligado al rendimiento o la fantasía, sino a la presencia y la conexión. Si ha estado viviendo en esa desconexión silenciosa, le insto a que haga una pausa, que se pregunte, ¿soy todavía capaz de sentir algo real? La respuesta, le aseguro, es sí, pero debe elegirlo una y otra vez. Ahora, mientras este recableado emocional puede hacer daño con el tiempo, hay un secreto más que puede destruir todo instantáneamente si no tiene cuidado. No se trata de lo que ve, se trata de lo que hace. Un error peligroso de tiempo que muchos hombres cometen cuando intentan demostrar que todavía lo tienen. Un solo paso en falso que ha costado a los hombres sus relaciones, su dignidad y, en los peores casos, sus vidas. Secreto 5. El momento más peligroso para tener sexo es cuando siente que debe probarse a sí mismo. Hay un momento que se cuela en muchos hombres mayores, un momento en el que se sienten audaces, energizados, incluso invencibles. Tal vez sea después de una buena visita al médico o cuando un viejo amigo hace un comentario como «todavía lo tienes». Tal vez sea cuando un nuevo interés romántico despierta algo dentro que no se ha despertado en años. Y en ese momento sucede algo peligroso. Sienten la necesidad de probarlo a sí mismos, a su pareja, o tal vez solo al tiempo mismo. Quieren mostrar al mundo que todavía tienen lo que se necesita. Quieren tener sexo como lo hicieron a los 30, sin planificación, sin ritmo, sin límites. Y ahí es cuando se produce el daño. Lo he visto una y otra vez. Hombres de 60, 70, incluso 80 años que se empujan demasiado lejos, demasiado rápido, todo en nombre del orgullo. Beben un poco demasiado de vino, se saltan su medicamento para el corazón, toman una pastilla de mejora de venta libre y entran en el dormitorio como si fuera una actuación. Pero por dentro, su corazón está trabajando horas extras. Su presión arterial está aumentando, su respiración es superficial y su cuerpo, que necesitaba cuidado y preparación, está siendo forzado a un momento para el que no está listo. Un hombre que nunca olvidaré fue Leonardo, de 74 años. Era encantador, divertido y recientemente había comenzado a salir con una mujer más joven. Vino a verme una vez y bromeó. «Doc, tengo que mantenerme al día», le advertí. Le dije que su corazón no era tan fuerte como antes, que el sexo es ejercicio, no solo placer. Asintió, sonrió y dijo, «No te preocupes, conozco mis límites». 2 semanas después, Leonardo colapsó en una habitación de hotel. Paro cardíaco. Su cita entró en pánico y pidió ayuda. Pero para cuando llegaron los paramédicos era demasiado tarde. Su cuerpo no pudo soportar la presión de esa noche. No porque no fuera un hombre, sino porque olvidó que el envejecimiento requiere respeto, no resistencia. Y la verdad es que cuando los hombres mayores tratan de demostrar que todavía son jóvenes, sin precaución o cuidado, el precio puede ser fatal. El sexo, especialmente en la vida posterior, no se trata solo de excitación. Es un evento de cuerpo completo. Su ritmo cardíaco aumenta, sus vasos sanguíneos se expanden, su respiración se profundiza. Es como subir una colina físicamente. Y si su corazón no está preparado, si su cuerpo está bajo tensión, esa colina se convierte en un precipicio.
He hablado con viudas que dijeron que sus esposos murieron haciendo lo que amaban. Pero detrás de las sonrisas y las historias hay un dolor mucho más profundo, porque esas muertes no fueron pacíficas, eran prevenibles. El error no está en desear intimidad, está en ignorar las necesidades de su cuerpo, está en dejar que su ego hable más fuerte que su experiencia, está en tratar a su pareja como una audiencia en lugar de una compañera. Cuando el sexo se convierte en una actuación, en lugar de una conexión compartida, deja de ser intimidad y comienza a ser un riesgo. El miedo que llevan los hombres mayores de que ya no son deseables, ya no son fuertes, ya no son capaces, puede empujarlos a decisiones que les cuestan mucho más que su orgullo. Y esa es la tragedia, porque la verdad es que no necesita probar nada. Ha vivido, amado y resistido más que la mayoría. Su valor no se mide por cuán duro o cuán rápido o cuánto tiempo. Se mide por la presencia, la honestidad y la capacidad de escuchar a su pareja y a su propio cuerpo. Reducir la velocidad no es rendirse, es mantenerse con vida. Tomarse su tiempo no es debilidad, es sabiduría. Lo más poderoso que un hombre puede hacer en sus últimos años no es luchar contra el envejecimiento, sino abrazarlo con fuerza, claridad y cuidado. Si siente el impulso de probarse a sí mismo en el dormitorio, respire. Pregúntese por qué. Pregúntese si se trata de conexión o control, si se trata de amor o miedo, porque en ese momento lo que elige importa. Puede elegir la presión y sufrir las consecuencias, o puede elegir la presencia y crear algo mucho más duradero que una actuación. Y si eso le asusta, bien, debería, porque esto no se trata solo de sexo, se trata de mantenerse vivo el tiempo suficiente para disfrutar los años venideros. Se trata de no convertirse en otra estadística silenciosa. Conclusión: lo que sabe ahora puede